Buenas tardes, en la video de hoy te voy a enseñar cómo vamos a cambiar el termostato de nuestra Mercedes. Eres ahora mismo en el canal más grande de la Mercedes W124. Soy Hervé y ahora te lo explico. ¿Dónde se encuentra el termostato en este motor? Pues mira, yo lo cambio en un motor diésel de 6 cilindros. Puede ser que su motor es diferente, puede ser que tiene uno de gasolina, puede ser que tiene un 4 cilindros, puede ser que tiene un 6 cilindros, turbo diésel, etc. En mi caso, se encuentra aquí, debajo del escape, justamente aquí. Entonces va a ser muy sencillo. Voy a poner algo debajo porque voy a perder líquido sí o sí. Pero lo que voy a hacer, esta manguera que está aquí, la voy a atar de una forma o la otra por no perder el líquido que hay dentro, ¿vale? Pero lo que está en el motor lo voy a perder sí o sí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues desmontar dos tornillos y normalmente ya está. Como de siempre, le voy a dar el número de pieza. Entonces empezamos. He acoplado una herramienta como esta en la manguera, como lo ves aquí, la manguera que va al depósito. De esta forma no vamos a perder todo. Cuando luego vamos a aflorar la carcasa del termostato, vamos a utilizar una llave, yo voy a utilizar una llave así de 10, puedes usar una llave de tubo, lo que quieres, y el líquido, como he dicho, que está en el motor lo vamos a perder sí o sí. Y entonces pues lo sacamos. No os olvidéis de poner un recipiente debajo del motor para recuperar lo que va a caer, y luego pues dispone de esto en un sitio. Tenemos ahora el viejo termostato y el nuevo. Ahora te voy a enseñar cómo comprobarlo a ver si está bueno o malo. Lo voy a comprobar de esta forma, con una olla de agua, calienta el agua, que va hirviendo, y pongo los dos al dentro. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues que con el agua tiene que abrirse, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser que el viejo no va a abrir de nada, que está muerto. Puede ser que va a abrir, pero más despacito que este, o puede ser que los dos van a funcionar perfectamente. Ya veremos, ¿vale? Como lo podemos ver, ambos han abierto bien, como toca. Entonces, no es necesario cambiar este. Ahora cuidado porque, claro, está muy caliente. Pero si se abre es que funciona. Ahora es el tiempo de poner el termostato otra vez en el motor. Primero vamos a utilizar un trapo viejo y vamos a limpiar la zona bien. Y luego ponemos el termostato en su sitio, ¿vale? Esta parte va por el motor. Lo ponemos bien, ponemos los tornillos y apretamos bien. La tapa que tenemos, si lo miras bien, aquí hay una marca al dentro. Y en el termostato también tenemos una marca aquí. Entonces se pone así, ¿ves? Se acopla al dentro, se pone bien y luego en su sitio. Está todo montado, perfecto. Ahora la manguera, claro, vamos a quitar la herramienta que tenemos encima y luego, claro, llena otra vez el sistema de refrigeración. Arranca el motor, asegúrate que el líquido va por todo el motor, ¿vale? Y rellena también si necesario. Asegúrate que no hay fuga. Y básicamente ya es todo. También verás que este producto lo pongo así directamente.
¿Por qué? Porque este es un uso directo, ¿vale? Hay otros que hay que mezclar con agua destilada, por los que me ha preguntado, ¿vale? Pues ya está. También, si algo de este producto que es corrosivo, que se ha puesto un poquito por el motor, pues pone un poquito de agua, ¿vale? Y ya está. Pues ya es todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Espero que sea útil. Suscríbete al canal si no está hecho. Y nos vemos en la próxima. Cuídate.